Soy Francisco Eguiguren, profesor de Derecho Constitucional y director de la maestría en Derecho Constitucional de la Escuela de Posgrado de la PUC. La idea es que pueda hacer algunas reflexiones referidas al derecho a no ser objeto de discriminación dentro del programa de Histeria sin Discriminación. La Constitución reconoce y garantiza el derecho a toda persona no solo de recibir un trato igual ante la ley y en la aplicación de la ley, sino sobre todo el no ser objeto de discriminación por ningún tipo de causas, ya sea por su origen nacional, por su situación social, por razones de raza, condición económica, idioma, sexo, etc. En verdad, el derecho a la igualdad está reconocido y planteado hace muchísimo tiempo, pero el tema de la discriminación ha sido un asunto del cual a veces se habla formalmente poco y se ha discutido antiguamente poco en nuestro derecho. Sin embargo, en la práctica social ha estado muy difundido. Quizás sea importante establecer una diferencia para entender bien lo que es discriminación, porque la regla en la Constitución es el derecho a un trato igual, pero no todo trato desigual es discriminatorio. Por ejemplo, otorgar un tratamiento más favorable a la mujer embarazada no es discriminatorio respecto a mujeres no embarazadas, porque se entiende que están en una distinta situación objetiva, en una distinta situación material. O otorgar algún tipo de beneficios a las personas que padecen algún tipo de discapacidad no es discriminar al resto de personas, porque se entiende que la persona que padece de algún tipo de discriminación, de discapacidad, se encuentra en una situación más vulnerable, más desfavorable y merece y requiere, para tener mayor igualdad real, un tratamiento más igualitario. ¿Qué es entonces o cuándo estamos ante una situación de discriminación? Estamos ante una situación de discriminación cuando a una persona se le desconoce o se le niega algo que en verdad le corresponde, a pesar de estar en la misma situación que otros que sí reciben ese trato. O cuando una persona, por algún tipo de consideraciones, como dije al empezar, como origen nacional, raza, sexo, condición económica, etc., es objeto de algún tipo de exclusión, de marginación, de estigmatización a nivel social. Históricamente, por ejemplo, podemos remontarnos durante la República, donde las personas, por ejemplo, indígenas, eran objeto de una discriminación, no solo a nivel social, sino incluso a nivel normativo. Muchas personas que además de indígenas eran analfabetos, no tenían derechos políticos, no podían votar, no podían elegir ni ser elegidos. Y así, del tema de la discriminación por razones de tipo racial, que no ha desaparecido, pero que digamos a nivel jurídico normativo ya no se presenta, puede tener algún tipo de subsistencias en ciertos sectores a nivel más bien social y a veces un poco solapado, como ocurre en nuestra sociedad. Luego se discutió mucho el tema de la discriminación a la mujer, porque, por ejemplo, a la mujer no se le reconocía el derecho de sufragio hasta hace no más de 60 años en nuestro país. O la mujer se encontraba en una situación subordinada respecto al varón e incluso a su esposo. Si pensamos en el Código Civil del año 36, tenía que requerir la autorización, el consentimiento del marido para muchas cosas y se le impedía por sí misma tomar ciertas decisiones, lo cual también afectaba su propio derecho a su proyecto de realización personal. Sin que hayan desaparecido, como digo, el tema de discriminación o exclusión por razones de raza o por razones de género respecto a la mujer, en los últimos tiempos se ha puesto mucho más en boga discusiones respecto, por ejemplo, a discriminación por razones de la orientación sexual que asume una persona, más allá del sexo que le es asignado al momento de nacer y de inscribirlo exclusivamente por razones
anatómicas o físicas del sexo. Esta discriminación que sufren algunas personas en razón de su opción, de su orientación de tipo sexual, se traduce en elementos de mucho mayor debate actual, como por ejemplo si personas del mismo sexo pueden formar una pareja que contraiga matrimonio, puedan adoptar, incluso a nivel individual puedan decidir sobre el cambio del sexo con el cual fueron registrados al nacimiento solo por motivos de tipo fisiológico, biológico. Creo que se ha tomado bastante conciencia ya en nuestro país de que no puede admitirse formas de discriminación de ninguna índole. Y creo que las normas, la Constitución, las leyes, han hecho bastante ya su trabajo en no solo proclamar esta igualdad y que no haya discriminación, sino incluso a nivel legislativo sancionar los actos de discriminación. No obstante, creo que el gran reto pendiente es superar la conducta o las actitudes discriminatorias en la conciencia de muchos grupos sociales o personas que por prejuicios, por actitudes totalitaristas, prepotentes, discriminan, excluyen, estigmatizan, persiguen a personas que tienen opciones diferentes. Y creo que por eso debemos ser conscientes que la cosa empieza por nosotros mismos. El darnos cuenta si realmente conservamos en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de ser, actitudes que pueden ser discriminatorias respecto a determinadas personas o grupos de personas por distinto tipo de consideraciones. Y también desde el punto de vista social. Creo que ahí debemos ser firmes, no debemos permitirlo. Debemos emprender campañas y por eso es importante esta iniciativa de ser conscientes que tenemos que trabajar para una sociedad sin discriminación de ninguna índole, lo cual supone tolerancia, apertura de mente, respeto a la diversidad, respeto a los caminos diferentes. Así como nosotros en algunos temas podemos pensar diferente que muchas personas y queremos que se respete nuestro propio camino, entender también que hay personas que en diversos tipos de aspectos tienen un modo particular de ver la vida o de sentir o de aspirar a una realización personal y que no por ello deben ser objeto de discriminación en el trabajo, en el acceso al trabajo, en las relaciones sociales, porque se entiende a veces en esta sociedad nuestra, sobre todo creo que va muy ligado a este espíritu nuestro, que mucha de la discriminación ya no se predica tanto en el discurso, porque se sabe va a haber una reacción adversa, sino se mantiene en grupos más pequeños, se habla en voz baja, y por eso los programas que propicien mayor inclusión social, dejar de lado las barreras que impiden esta sociedad más tolerante, más igual, más democrática, es un compromiso que debemos asumir. No hace demasiados meses hemos visto cómo en el Congreso se negó siquiera la posibilidad de discutir un proyecto para reconocer el derecho a la unión civil entre personas del mismo sexo para formar una pareja y una comunidad de bienes reconocida por el derecho, no en la práctica, porque en la práctica se puede hacer, pero reconocida por el derecho, no solo a nivel patrimonial, sino de otros derechos. O también, no hace demasiado, el Tribunal Constitucional desestimó el derecho de una persona a cambiar el sexo que se le había colocado registralmente, a pesar que tenía todos los componentes de tipo femenino, a pesar de que se había hecho cambio de nombre, que se había sometido a una intervención quirúrgica en España para cambiarse incluso morfológicamente el sexo. O sea que no es que son temas que están superados, tenemos manifestaciones concretas de este tipo de exclusión y lo mejor es enfrentar el problema explícitamente, diciendo el problema existe, creo que los jóvenes que son más libres pueden estar mejor preparados para superar este tipo de prejuicios y de exclusiones, pero tampoco hay que engañarnos, ¿no? Desde la formación que uno puede recibir en casa o lo que ve en la vida diaria, a veces hacen que tengamos ciertos rezagos discriminatorios respecto a otras personas. La dignidad de la persona humana, el respeto a la condición de personas exige que eliminemos
todo tipo de trato discriminatorio, en las palabras, en la conducta y también, porque por ahí creo que empieza todo, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de obrar. Muchas gracias.